La ciencia de la fertilidad. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de este podcast titulado La ciencia de la fertilidad. Debemos recordar que este podcast forma parte del programa académico de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. Soy el doctor Alejandro. Y yo la doctora Mónica. Y el día de hoy tenemos un gran invitado y amigo. Me toca presentarlo. Es el doctor Daniel Vieira. Él es compañero de nosotros desde hace muchos años. También es biólogo de la reproducción y ahorita está encargado de ser profesor de los nuevos residentes del Ángeles del Pedregal. Entonces, hoy nos toca platicar de un tema que pues a mí me parece que de repente puede ser un poco controversial, muy necesario en algunas otras ocasiones y que además de todo representa parte muy importante de un tratamiento de reproducción asistida, que es la cirugía reproductiva. Sí, muchas gracias, Dani, por haber venido. Gracias por tomarte tiempo. Como dice Moni, el día de hoy te invitamos porque sé que, aparte de ser bióloga de reproducción, eres experto ahorita en todo lo de cirugía de mínima invasión, la parte de robot. Y sé que pues, al día a día realizas muchas cirugías. Entonces, primero que nada, agradecerte por estar aquí, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que yo me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Creo que esa es la palabra. Y pues también como amigos para platicar de este tema que es muy apasionante. Muchas gracias. ¿Dónde entra Dani y Moni? Hemos estado hablando en estos capítulos con los invitados ya la parte siempre de tratamientos de alta complejidad, el in vitro, el laboratorio, de implantación, la parte de individualización. Pero antes de eso, dentro del abordaje de las pacientes de infertilidad, no debemos de dar por hecho que todo está bien y entra la parte anatómica, ¿no? La parte del útero que puede ser una causa de infertilidad, ¿no? ¿Cómo ahorita, qué peso tiene la cirugía? ¿Sigue la cirugía reproductiva que le decimos, Dani? ¿Sigue siendo lo mismo que hace muchos años? ¿El in vitro lo ha sustituido o sí es parte dentro de del abordaje? Creo que antes de que Dani nos responda esto, lo quisiera bajar un poquito más terrenal, porque esa siento que es como la pregunta en medio, ¿no? Así como de ¿dónde estamos y qué hacemos? Pero quisiera yo bajarlo un poquito más terrenal, como ¿qué porcentaje de las pacientes que tienen infertilidad es por alguna causa uterina? O sea, o alguna causa que necesiten cirugía. Ok, creo que encontramos pacientes de abajo de 40 años cuando nos vamos a los artículos y hablan que casi el 30% de las pacientes de menos de 40 años presentan miomas, que es en la parte de la etapa reproductiva, ¿no? Y hay algo muy interesante que en pacientes que se les hizo histerectomía, el 72% en histerectomía en parte de sangrado uterino posmenopáusico, pues, o sangrado uterino normal, perdón, 72% de esos úteros presentan miomas. Entonces, es difícil, yo creo que responder con un dato muy duro, ¿no? O sea, esa pregunta de qué pacientes que tienen infertilidad se asocia a la parte del útero, okay, ¿no? O al factor uterino. O sea, no todo mioma es causante de infertilidad, ¿no? Exacto, o sea, ¿no? Creo que, o sea, antes de los telones, antes de empezar a grabar, pues, hemos platicado eso y creo que vamos a concluir lo mismo, que es individualizar a la paciente. Pero sí hay unas tendencias claras, que es si tú tienes una paciente que tiene infertilidad y le ves miomas y ese mioma posiblemente sea de mayor de 4 centímetros, pues ese sí es una indicación para retirarlo, ¿no? O sea, eso es lo que yo recomendaría para el abordaje, y aparte que está bien descrito. Y ahí ya empieza a haber entre los que miden 2 y 4 centímetros, que ya se empieza como a estudiar la parte incluso de biopsias en el endometrio, dirigidas, que se ve que aunque estén alejados del endometrio, se ve expresada esta parte inmunológica del mioma, que puede afectar en la parte de la implantación del embrión, ¿no? O sea, a ver, esto siempre se me hace como súper interesante. Que antes, o sea, hablemos de 1990 tal vez, cuando llegaba la reproducción a México, a todas las pacientes que tenían infertilidad les hacían laparoscopía, ¿no? A todas. Y les hacían una cosa que se llamaba fertiloscopía, que esto es como, me siento viejita, pero, o sea, que por fondo de saco hacían un pequeño orificio
y por ahí pasaban el lente y veían cómo estaban los ovarios y cómo estaban las trompas, ¿no? O sea, muy antiguo, ¿no? Y luego dijeron, no, ya a nadie le vamos a hacer la laparoscopía, ya todas van a pasar directo a la fertilización in vitro. Y ahora, entonces, ya nos regresamos a lo básico. O sea, es que porque ha sonado mucho en esta segunda temporada, ¿no? O sea, como que nos estamos regresando a los básicos, ¿sí? Híjole, es que, por ejemplo, yo me hice una pregunta de residente de BR, que era, ¿cuál es el factor de infertilidad que más miedo te da? Y yo creo, sin duda, que es el factor uterino. Porque no hay nada que hacer. Porque ya no tienes nada que hacer. O sea, si tú tienes un útero miomatoso, o sea... Adenomiósico, o sea, no hay nada más que hacer. O sea, obviamente hay opciones, ¿no? O sea, útero subrogado u otras cuestiones que en México todavía estamos en vías de. Pero el factor uterino es yo creo que al que hay que temerle más cuando hay una afectación pues grande, ¿no? O sea, generalmente pues, las pacientes que veo pues ya se empiezan como a normalizar porque casi todas tienen o más de 5 miomas o los miomas miden más de 10 centímetros. Entonces se vuelve todo un reto porque aparte tienes que pensar, ¿cómo lo voy a sacar? ¿No? O sea, y empiezas a pensar en la parte de la paciente de esa morcelación va a ser dentro de la cavidad, lo vas a embolsar pensando de si puede malignizar, o esa paciente vas a hacer una morcelación extracorpórea, o sea, haces un poquito quizá más grande esa incisión de 1 centímetro, la haces a quizá 2, 3 centímetros y la haces morcelación externa. Entonces, y también la parte del tiempo quirúrgico, porque te puedes aventar yo creo que en quitar el mioma unos 30 minutos, 40 minutos y en la parte de la morcelada, pues te puedes echar 1 hora, o sea, de solo morcelar, ¿no? Entonces, pues también yo creo que sí depende de la paciente y o sea, cuál sea el plan, ¿no? Oye, yo quisiera como también como aclarar un poquito de la cirugía reproductiva, pues no siempre van a ser miomas, ¿no? O sea, la endometriosis ya es un tema que vimos con el doctor Villalobos, pero hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, pensamos en el útero y pensamos en, bueno, tiene el mioma, pero y los pólipos y histeroscopía todas, o sea, es que es un tema que da para muchos, ¿están de acuerdo? No, es interminable. O sea, para enfocar un poquito entonces, ¿cuáles son indicaciones de cirugía? O sea, ¿qué tipo de miomas normalmente son los que afectan la infertilidad? Hablando de miomas, ¿qué otras condiciones los pólipos se tienen que quitar? Tu experiencia con la adenomiosis, ¿hay algo que hacer? La histeroscopía, como dice Moni. O sea, si tú nos dijeras que en tu experiencia, ¿qué es lo que ves más y donde las pacientes se benefician? ¿Qué patologías abordarías más? Sin duda, pacientes que llegan a la consulta porque ya sabemos que tienen infertilidad y que tienen miomas, creo que sí hay que hacer un abordaje quirúrgico. Okay. La vía el gold standard es la laparoscopía y va a depender un poco de los alcances quizá de la paciente que decidas hacer laparoscopía convencional o laparoscopía asistida por robot. Tuve la oportunidad de hacer mi tesis de esto, de cirugía abierta, en miomectomía abierta, laparoscópica y asistida por robot. Y las que se beneficiaron en su pronóstico reproductivo y las que se beneficiaron más fueron las de cirugía de minimización, o sea, la de laparoscópica. Okay. Pero tuvieron más éxito las pacientes de cirugía por robot. O sea, se embarazaron más después de en el estudio que se hizo, ¿no? Entonces, pues si me preguntas, a lo mejor sí, la laparoscopía y dadas las posibilidades de la paciente, porque se ve ahí la parte de los costos, sin duda el robot creo que sí beneficia porque ayudas, tienes unos movimientos mucho más delicados al tratar el tejido, ¿no? Aparte también de evitar complicaciones post, ¿no? O sea, adherencias, qué sé yo, para invaginar mejor serosa. Que una de las cosas, entonces, a ver, los miomas submucosos los quitamos. Los quitamos, definitivo. Los intramurales son los que entran en controversia que mencionabas, ¿no? Puede ser que esté lejos del endometrio, pero al final de cuentas puede ser que produzcan sustancias que afecten la implantación. Y a mí lo que siempre me ha dado miedo que la paciente es cuando los miomas son muy grandes, al final es una intervención muy grande a nivel de útero. Claro.
tú en tu experiencia, el realizar estas cirugías hace que postergues el tratamiento de la paciente para el tratamiento de infertilidad o siempre va a estar antes el beneficio de la miomectomía. ¿Sí me expliqué? Sí, me leíste O sea, la mente. O sea, vamos a ponerlo por- en un escenario. 40 años. 40 años, Ajá. la paciente a joya le transfirieron, tienes tus embriones bonitos, No. pero tiene un mioma de 4 O centímetros. pensemos sin transferencias, porque la transferencia te va a llevar a, o sea, si tú ya tienes una paciente que te falló, te No. va a llevar a pensar que sí, o sea, tú lo vas a hacer. Pero pensémoslo en una paciente paciente de primera vez. 40 años, una antimuleriana baja y un mioma intramural de 4 centímetros. Lo voy a poner así como para que sea más emocionante. ¿Qué le propones? Sin duda, primero hacer un ciclo, Ajá. congelar embriones. Ok, ajá. Y ya que sabemos que estamos tranquilos y que tenemos algo valioso que guardar, ahora sí la miomectomía. Ok, y en tu experiencia, la mejor técnica para que ese útero después te soporte un embarazo, porque ese es el riesgo, Claro, ¿no? Que sí. se vaya a romper o cosas por el estilo. La cirugía avanzada con robot sería Una de las opciones, ¿no? de las Y opciones. ahora el tiempo, que en lo que yo he visto, pues yo creo que 3 meses es suficiente. O sea, obviamente sabes que ese útero, o sea, hablando, por ejemplo, de una cesárea que generalmente lo hablamos como periodo intergenésico corto, Ok. o sea, que sea, no te esperas un año, o sea, a esa paciente, ¿no? Ujú. Para transferirla. Entonces yo creo que 3 meses es un buen momento. Y obviamente, pues esa paciente sabes que va a ser cesárea, ¿no? O sea, porque no hay, o sea, no se va a poder estirar tanto el tiempo para Que esa es la realidad, se puede romper. a un embarazo quizá de esperarte que cumpla el término, 37 semanas y que nazca, ¿no? Yo creo que eso sería la mejor recomendación. Perfecto. Oye, Dani, y la parte de que entra parte, histeroscopías, Dani. Yo sé que tú haces histeroscopia a todas tus pacientes. Ujú. El beneficio, sí has visto que hay un beneficio. ¿Qué porcentaje encuentras algo aunque no veas? Nada en el ultrasonido. No, sí encuentras. Yo creo que un 60-70% sí encuentras algo. Sobre todo yo creo que, o sea, ustedes yo creo que lo saben perfecto, pero una histeroscopía previa a una transferencia creo que es súper valiosa. Creo que el saber a dónde vas a enviar ese embrión vale mucho la pena, sobre todo porque también tienes chance, pues, de ver la cavidad, de saber si hay datos patológicos de alguna infección, tomas biopsia, o sea, si ves pólipos, pues también los quitas. O sea, creo que es una gran herramienta, ¿no? No, yo siempre me he preguntado, o sea, en el 2024 deberíamos ya de hablar de que dentro de la evaluación básica de la paciente con infertilidad debería estar una histeroscopía. Es una pregunta seria, no sé, o sea. ¿Tú qué dirías? Yo diría que sí. Yo actualmente también creía que sí. Miren, yo siempre les voy a decir que, o sea, que ya sé, o sea, yo sé que todos me odian a mí, pero no es que esté, o sea, ya sé que soy muy radical de repente, ¿no? Entonces, Sí. sí, así soy, no van a Desde cambiar. que la no van a conocemos, cambiar. sí, es así. Pero no es, o sea, yo sí les puedo decir, o sea, no creo que haya evidencia de que que va a beneficiar en algo al final, pero sí les puedo decir el otro lado de la moneda, o sea, lo que dicen los ensayos clínicos aleatorizados, que ya lo habíamos discutido, es que no, ¿no? O sea, que aunque tú hicieras histeroscopía a todos tus pacientes, no va a cambiar el resultado reproductivo. Pero voy a decir la otra parte, que cuando tú entras y ves el útero por dentro, hasta por ejemplo, una trompa de falopio que te puede salir completamente permeable en la histerosalpingo, de repente entras a la vez y dices, y o sea, como esas adherencias. ¿En el ostium? Sí, en el ostium. ¿Qué O sea, dices? ese ostium está cerrado, en realidad está mínimamente permeable. Entonces, a lo mejor si tú tienes un factor masculino que no sea tan bonito y le haces pasar por una aguja, o sea, por un orificio que es una cositita de nada, pues puede ser una causa, ¿no? Entonces, no, o sea, creo que como para ayudar a que mejores las tasas de fertilidad, tal vez no, pero sí creo que debe ser ya una herramienta. En eso estoy de acuerdo. O sea, creo que sí tiene que ser una herramienta diagnóstica porque puedes ver cosas que no podrías ver en unos estudios básicos. O sea, no sé, ahora te voy a preguntar,
¿A ti no te gustaría, o a veces no te dan ganas de decir, quiero ver, o sea, si es que, o sea, el ultrasonido se ha vuelto la herramienta base, ¿no? O sea, en nuestra consulta. Ahora, ¿no te dan ganas de decirle a esta paciente, tengo ganas de verle el endometrio? No, claro, o sea, por eso digo, o sea, sí. Por favor. Sí, no, o sea, te digo, o sea, yo no creo que o sea, que eso sea o sea, lo que nos va a resolver la vida. O sea, hacia allá voy. O sea, no creo que hacer la histeroscopia a todas vaya a decir, ahora vas a tener mucha más tasa de recién nacidos vivos. Eso es lo que creo. O sea, pero sí creo que es una herramienta súper útil. O sea, 100%. O sea, a ver, ¿cuántas veces de nosotros vemos, a ver, nos estamos enfocando mucho a los miomas que creo que, a ver, que es donde la controversia, porque los pólipos se tienen que quitar, los úteros submucosos se quitan, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos un mioma que el estudio, la histerosonografía te da en el límite? Y cuando entras con el histeroscopio, lo deforma, ¿no? Sí, Entonces, al final de cuentas, sí creo que puede ser algo accesorio que te puede decir, oye, sabes que esta paciente sí se va a beneficiar. Ahora, como dice Dani, que es la parte del experto, o sea, realizar estas cirugías en alguien que es experto, la paciente se va a beneficiar. Claro. Yo no, a mí lo que a veces me incomoda es que las metan a cirugía y no resuelvan el problema, hablando de endometriosis o hablando, o sea, como en general, ¿no? Porque justo todos sabemos que la parte de endometriosis es una rama también muy especializada de gente que se dedica a endometriosis. Sí, solo es. Y nosotros en nuestra preparación nos hemos dado cuenta que entran, solamente quitan ciertas cosas, pero no reparan la realidad de la endometriosis, ¿no? Es igual de los miomas. O sea, si vas a entrar, le tienes que entrar, tienes que cuidar el endometrio, que, o sea, entraste a mucosa, no entraste, qué suturas a lo mejor que tú puedes ir se utilizan, qué técnica es mejor para ese cierre. Ese creo que es la controversia de que hay doctores que dicen esto no funciona y otros doctores que dicen que sí funciona, pero en manos de expertos sí considero que la cirugía reproductiva sigue siendo parte del tratamiento de infertilidad. Claro, y Daniel lo dijo, o sea, no es lo mismo hacerla abierta que hacerla por el robot, ¿no? Entonces, ahí va, claro, o sea, el punto, el filo que puedes tener, ¿no? Aparte, o sea, creo que se vuelve un tema súper filosófico la parte de reproducción, y eso es lo que a mí siempre como que me gusta decirle incluso a las pacientes, o sea, ¿cuántas cesáreas hemos hecho que hay un mioma y esa paciente nunca sabía y se embarazó solita? ¿No? Claro. O sea, y miomas enormes, ¿no? O sea, miomas que más grandes de 4, lo que tú quieras. Que seguro ¿no? desplazan la cavidad. Entonces, o sea, dando ese como contexto, es súper importante la planeación, así como en la endometriosis, que se lo platicaron perfectamente con el doctor. En los miomas también es muy importante hacer tu cartografía con una resonancia magnética, saber en dónde están y saber cómo le vas a entrar para planear la cirugía. El corte. Y otra cosa muy importante que yo no me había puesto como a pensar hasta que vi pacientes con tantos miomas, es decirle, o sea, por ejemplo, una histeroscopía que tiene una paciente con mioma submucoso, que más de 2 centímetros, puede ser que necesite 2 o 3 histeroscopías para que lo quites completo, ¿no? Ahora, eso le decimos al paciente, quizás 2 o 3 centímetros, 2 o 3 histeroscopías para quitarlo por completo. Ahora, en pacientes que tienen tantos miomas, yo no había pensado decirle, ¿sabes qué? No te voy a poder quitar todos en la primera cirugía. Claro. O sea, porque el útero pues, es un músculo que al final de cuentas lo empiezas a trabajar, o sea, de quitar los miomas, lo empiezas a trabajar y el útero pues responde y puede ser que sangre demasiado. Sí. Entonces, hay veces que le hemos tenido que decir a las pacientes, ¿sabes qué? En una cirugía no te voy a quitar todos los miomas. Claro. Entonces, yo no lo había visto cuando era residente hasta que me di cuenta de que hay pacientes que tienen, lo que más hemos tenido son 70 miomas. 70. O sea, es una locura. ¿Cómo? O sea, no es posible. ¿No? Que también ese es un factor que, o sea, yo creo que sí hay un límite, ¿no? O sea, no sé, después tú operas un útero con 70 miomas, ¿ese útero después tiene utilidad? Esa es mi pregunta, o sea, como... Pues esta paciente... vamos a empezar a tocar temas muy sensibles. Sí, porque son casos especiales. Porque la paciente... O sea, una paciente que tiene miomas, que a lo mejor está incierta, si tiene 40 años, regresamos a la paciente de 40 años, y dice, bueno, es que todavía no estoy segura, pues como que no, mi pareja como que no, y entonces dices, a ver, necesito que ya te pongas las pilas y que me digas cuál es tu plan, porque si
si te voy a someter a una cirugía que puede sangrar muchísimo, que puede poner en riesgo tu vida y todavía no estás segura, entonces obviamente ninguna paciente te va a aceptar el hecho de que le quites el útero cuando sabes sí. que Que puede posiblemente ese útero no esté bien, ¿no? Entonces, sí es algo muy, muy delicado porque ya se empiezan a tocar fibras sensibles Claro. con las pacientes, ¿no? Pero bueno, un útero es salvable hasta no demostrar lo contrario, ¿no? O sea, Pero- hasta que estés ahí Y dentro. hasta que después, o sea, crezca el endometrio después. Justo, o, es que eso quería nunca lo preguntarte. sé. En tu experiencia, ¿qué has visto? En cirugías ya que son como tan grandes, o sea, no es lo mismo, y quisiéramos aclarar, una paciente que le vas a operar un mioma único de 4 centímetros, Ujú. que lo estás operando porque a lo mejor tú ya viste en la estereoscopía que sí, Que sí deforma. que está deformando la cavidad, entras, una cirugía bonita, sin sangrado, a una paciente que lo operaste 15, 20, 30 miomas, ¿no? O sea, Claro. no es lo mismo, o sea, No, son, no es lo son mismo. escenarios completamente diferentes. Mi pregunta es, ¿en tu experiencia has visto que después de operar una cantidad, no sé, 10 miomas, por poner un número, Ujú. el endometrio después crece? O sea, sí, o sea, como si estira, no sé. Sí No está sé cómo listo. explicarlo. Sí, o sea, Creo que que- vuelve a crecer de forma basal. que, No sé, o sea, no sé si se modifica la vascularidad. Eso, justo, hacia allá ju- voy. Eso es lo que me interesa. Hay que hacer o sea, esta paciente le decimos, necesito hacerte una histeroscopía después, Ok. o sea, sin duda, porque necesitas ver y bueno, y seguimiento en el ciclo, ¿no? Así, a ver pues, cómo Ajá. está respondiendo tu endometrio, y hacer una histeroscopía, porque al final es una reconstrucción, Claro. ¿no? Ok. Entonces, esto pues sí da mucho para empezar a estudiar pacientes que sean múltiples miomas. O sea, yo creo que múltiples miomas estamos hablando de más de 4. Sí, O sea, ni idea, sí. Sí, O sea, sí. y ver justo eso, o sea, de la parte del endometrio, si está todavía lindo para que reciba Claro. embriones, ¿no? A ver, yo sí me quedo, que nos queda poquito tiempo, yo sí me Ujú. quedo, Dani, con lo que acá sí nunca había analizado, y es verdad, un factor de temerle es el factor uterino. Ahorita lo Sí. dijiste muy Sí. claro, porque todo lo que es endometrios refractarios, que al final de cuentas no cumplas las características del endometrio por ultrasonido, no hay mucho que hacer. No. Entonces, esto que acabas de decir, tienes toda la razón. Ujú. O sea, la importancia del factor uterino, ya sea por Ujú. miomatosis o por cualquier entidad que tenga, a veces es muy frustrante y no Sí, nos queda no. de otra más que Ujú. reparar el útero y luego intentar hacer una preparación endometrial para que crezca. Pero Ujú. la verdad, aparte del endometrio, el útero, pues es la otra parte del rompecabezas que no hemos podido estudiar al 100%, que tanto influye en la parte de implantación, ¿no? O sea, Claro. Totalmente. Entonces, como para concluir un poquito esta sesión. Sí. Entonces, evaluación básica de todas las pacientes que incluya el factor uterino de la Sí. manera adecuada, y eso incluye una histeroscopia. ¿Todos de acuerdo? yo sí Sí. diría que sí. Ok, Sí, va, sí. está bien, está bien. Si tenemos miomas, o sea, resonancia magnética, histeroscopía, Ujú. para ver que no esté deformando cavidad, y un mapeo adecuado. Un mapeo adecuado. Ok. Más de 4 centímetros, si sugieres cirugía. Cirugía, sí. Ok. Y sin importar la localización. Bueno, menos los subserosos. Obviamente con infertilidad, ¿no? Ajá, sí, 100%. Sí, 100%. Ok. Y el paso número 4, dependiendo los factores, o sea, dependiendo de sobre todo la etiología y la edad de la paciente, en muchas veces primero congelar Congelar embriones y luego ya hacer la parte reproductiva. la parte reproductiva. Y que ahí yo creo que suma es no tenerle miedo que si tú tienes algo anatómico, se tiene que operar, Claro. Pues sí. independientemente. O sea, tú puedes tener embriones, pero si hay algo anatómico, tendríamos que quitarlo, ¿no? Al 100%. Va. ¿No? Pues Oye, Dani, y para terminar tu pregunta que te gusta. sí. A ver. A todos los que vienen a este podcast siempre les hago una pregunta, y es, ¿cuál es el futuro de México en la reproducción? ¿A dónde vamos? Es una pregunta compleja, ¿no? Pero yo creo que para ver el futuro necesitamos ver el presente. Y a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo, porque creo que eso fue una plática que tuve contigo, Ale, que fue, necesitamos tomar el rumbo de la medicina reproductiva en México. Y entonces el hecho de estar activos en este tipo de eventos, y de seguirte preparando y de seguir publicando, creo que hace que podamos vislumbrar una
medicina reproductiva en México, pues mucho mejor, ¿no? Porque creo que, pues como justo decíamos hace poco, somos afortunados, creo que tenemos grandes cosas de la medicina de la reproducción. Solamente, pues creo que falta, ahora sí que como falta apoyo, ¿no? Sí, Quizá. ¿no? Al final de cuentas. Pero yo creo que, o sea, sí, el futuro lo veo muy prometedor por lo que estamos haciendo como médicos jóvenes. Me considero todavía joven. Entonces, Qué bueno decir nosotros que invitamos a decir. Ya. No, es realidad, la realidad. Pero yo creo que el presente va a hacer que el futuro lo veamos pues mucho más prometedor. Entonces, eso es lo que yo diría. A ver, estoy de acuerdo que este es el inicio, aunque pareciera que la reproducción lleva un rato, pues si podemos decir es el inicio de algo que viene muy fuerte, y si nosotros mismos no, como dices, agarramos este tema al 100%, pues en algún momento se va a salir de las manos, ¿no? Sí, y obviamente gente, o sea, yo por eso inicié con esto de que me siento muy honrado de estar con ustedes, porque gente que toma en serio esta parte, pues hace que vaya a haber cambios, pues yo creo que, bueno, no cambios, o sea, que la dirección que estamos tomando. Compartir y enseñar, ¿no? Eso creo que es lo por que eso los buscando. invitamos a todos en este podcast. Yo sé que somos muy repetitivos en estar diciendo esta frase, pero si nosotros mismos no nos apoyamos como este programa académico que estamos haciendo, pues no va a haber alguien que agarre el rumbo, como tú dices, ¿no? Y al contrario, a ti por venir, o sea, no nosotros, sino sé que para venir tuviste que mover tus cirugías, ver a tus pacientes, o sea, son un montón de cosas, pero es ese tiempo que le dedicamos a la parte de la enseñanza y la academia para que podamos crecer. Y por eso es que los invitamos a que si quieren participar con nosotros de algún tema que quieran compartir con todos los demás de la sociedad, por favor, háganoslo saber. Estamos dispuestos a la participación de todos los socios de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. ¿Dónde nos pueden escribir? A socios@mmr.org.mx. Eso. Súper. Oye, y decirles otra cosa, o sea, la sociedad no solamente tiene la parte de reproducción, tiene secciones de interés, porque la parte de biología de la reproducción, la parte de infertilidad, no solo es esto, es anticoncepción, menopausia, andrología, endocrinología, genética, laboratorio, o sea, no solamente es la parte de in vitro. Entonces, pues saber que hay una rama muy, muy importante. Pues muchas gracias, Dani. Gracias por venir. Muchas gracias. Nuevamente decirte que estás invitado, o sea, las veces que quieras aportar. Y ahorita que dices, si tú en algún momento tuvieras una casuística muy alta de todas estas pacientes, porque sé que actualmente te has hecho experto en cirugía. Entonces, si en algún momento podrías decirnos qué ha sucedido con estas pacientes que has operado, pues nos podrías aportar, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Y saludos a todos. Saludos.